En 1270, el nuevo rey de Francia pasa a ser el hijo de Luis IX, Felipe III, y este rey ha heredado el condado de Tolosa gracias a los anteriores tratados y matrimonios que han llevado a cabo la corona de Francia con el condado de Tolosa. 14 años después, consigue hacer que su hijo contraiga matrimonio con quien es la reina Navarra y condesa de Champaña, Juana. Y es así como este monarca pasa a tener el control de dos importantes condados franceses, el de Champaña y el de Tolosa, así también como el independiente Reino del Sur, Navarra. Durante el siglo III, el reino de Navarra empieza a estar fuertemente vinculado con poderosas casas francesas, como por ejemplo la de Champagne, que es la de Champaña, la de los Capician, los Capetos, la casa de Évreux y la casa de Foix. Felipe III es alguien que deja un poco de lado la lucha feudal debido a que se mete en un conflicto bélico con una potencia extranjera del sur, la Corona de Aragón, e inicia una cruzada hacia el sur. El rey Felipe III está apoyando a su tío Carlos d'Anjou en su lucha contra el rey Pedro III de Aragón, quien ha tomado el control del reino de Sicilia sin el permiso del Papa Martín IV, y este mismo ha excomulgado al rey aragonés y nombró en su lugar como rey a Carlos de Valois, el segundo hijo del rey Felipe III y nieto de Jaime de Aragón, el Conquistador. Es por ello que cuando nombró a su hijo como heredero, Felipe III decidió ir a la guerra contra Aragón. Felipe III marcha hacia el sur a la conquista de Aragón, pero no le será tan fácil. Asedia Gerona el día 26 de junio, pero debido a la enérgica resistencia del rey Pedro III y a la derrota naval francesa en la batalla de Formigny, el asedio a Gerona acaba siendo abandonado y el ejército francés ha quedado diezmado, pero no solo por la batalla, sino también por una epidemia de disentería. De hecho, este ejército acaba siendo completamente derrotado ante el ejército de la Corona de Aragón en la batalla del Collado de las Panizas, mientras que el rey Felipe III pierde la vida a causa de la epidemia. El intento de conquistar Aragón por Francia ha sido un completo fracaso. El peso de la corona ha quedado para el hijo de Felipe III, Felipe IV, y este es el rey que luchará contra organizaciones cristianas poderosas en Francia. Pero antes de eso, lo que tiene que hacer es consolidar su poder monárquico. Se rodea de consejeros partidarios de establecer una monarquía autoritaria, algo más cercano al absolutismo que al feudalismo. Poco a poco, Felipe IV va consolidando políticamente todos aquellos feudos franceses que sus antecesores han estado recuperando para la corona. Empieza a formarse una especie de preabsolutismo, uno que aún es bastante débil, pero ya ha comenzado, pues durante el siglo XIV el feudalismo entrará en declive y la monarquía empieza su lento camino hacia el absolutismo. El rey Felipe IV es temido por sus enemigos. A él lo conocen como el Rey de Hierro, debido a su personalidad dura, severa y fría, pero más que nada por lo que hará, por las brutales persecuciones contra sus enemigos. Pero en su época no solamente se va fortaleciendo la corona, la política se va modernizando y la sociedad también va cambiando. Hay cada vez más clases sociales, más formas de hacer las cosas y las ciudades son cada vez más grandes. Frente a lo que ha pasado siglos atrás, cuando el poder de los reyes estaba sumamente débil en comparación con el de los condes, los duques y los demás señores de Francia, el plan de la monarquía es crear el poder absoluto, gobernar realmente sobre todo el territorio francés. La corona quiere construir el mayor poder alrededor de todos los señores nobiliarios feudales de Francia. Y esto es un proyecto que requiere de mucho trabajo y también de mucho dinero. La corona construye alianzas con algunos poderes y otros poderes son sometidos. Durante los últimos años del siglo XIII existe mucha tensión entre la monarquía de Francia y la de Inglaterra por el control del territorio de la Guyena, al suroeste de Francia. Pero para calmar esta situación, el rey Felipe IV el Hermoso promete la mano de su hija recién nacida, Isabel, al príncipe heredero del trono de Inglaterra, Eduardo II. Mientras tanto, Felipe IV busca someter el rico condado de Flandes, cuyo territorio comprende parte de la actual Bélgica y parte del noreste de la actual Francia.
Flandes es casi como un condado burgués. Económicamente hablando, es muy rico y poderoso. Tiene una clase comercial burguesa muy próspera, al igual que todas las ciudades que están en el norte de Europa. Las ciudades portuarias comerciales están en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Las fuerzas militares del rey Felipe IV y las del condado de Flandes tienen varios encuentros armados desde el año 1297, hasta que en el 1302 se desata una batalla decisiva en Coustré, en donde los flamencos salen ganando y quedan completamente independientes de la corona francesa. De hecho, en esta batalla murió el heredero al condado de Artois, Roberto II, que estaba luchando a favor del rey Felipe IV. Felipe IV el Hermoso no quiere darse por vencido con Flandes. Sabe que es una región muy rica y podría aportarle muchísimo a la corona, pero también sabe que no será fácil someterla. Con el pasar de los meses, se dispone a reclutar un nuevo ejército para enfrentarse a los flamencos, pero al no tener el dinero suficiente para hacerlo, Felipe IV le pone un nuevo impuesto a todo el mundo, y nadie se salva, ya que la élite del clero también se ve afectada. Esto da inicio a un futuro conflicto entre él y el papado. El 18 de agosto del año 1304 se desata una muy dura batalla en Musumpivele. Ambos bandos ya se encuentran muy agotados por el intenso calor y por tantos combates librados. Aún así se preparan para la batalla, y esta vez Felipe IV lidera a su ejército con sus generales, y juntos logran derrotar en una muy reñida batalla a los flamencos. La guerra franco-flamenca ha sido demasiado agotadora, por ello es que los dos bandos deciden llegar a un acuerdo mediante un tratado en el año 1305. Flandes seguirá siendo un condado independiente, pero seguirá siendo un feudo de Francia. Además, el condado tiene que cederle a la corona 3 ciudades: Lila, Douai y Bithune. El proyecto de la corona francesa de crear el absolutismo monárquico en Francia y que este sea el sistema que la gobierne, llegaría a un punto muy crítico cuando la monarquía tenga que enfrentarse a la Iglesia Católica, a Roma. Felipe IV es el rey francés que se va a enfrentar a la poderosa cristiandad católica en Francia, pero el rey Felipe es un rey demasiado poderoso. No es como sus antecesores capetos, ha heredado una corona mucho más poderosa que hace 2 siglos atrás, y él mismo también la está volviendo cada vez más poderosa en esta lucha de crear poder, de crear el poder absoluto, sometiendo algunos poderes y haciendo tratos con otros poderes, y es así como llegaría a enfrentarse al Papa de Roma. El rey Felipe IV va a hacer una serie de movimientos políticos en contra de la Iglesia porque en Francia él se siente con la autoridad suficiente para hacerlo. No necesita el permiso de la Iglesia Católica, ni mucho menos el permiso de Roma, que se encuentra demasiado lejos de Francia. Exige que para ejercer el cargo de obispo en Francia, un obispo primero tiene que ser leal al rey, y el obispo de Pamiers, que parece ser más leal a Roma que al rey de Francia, acaba siendo encarcelado, acusado de enviar oro y riquezas francesas hacia Roma. Y es justo ahora cuando el Papa Bonifacio VIII entra en el peligroso juego político de Francia, reúne a muchos obispos importantes en Roma e inicia un juicio contra Felipe IV. Y para no quedarse atrás, Felipe hace lo mismo. Organiza una reunión con parte de la nobleza francesa, el clero francés que lo apoya, y por primera vez en esta reunión se encuentra el estamento ciudadano de París, el cual pasaría a ser conocido como el Estado Llano, o simplemente como el Tercer Estado, y esto Felipe lo hace porque necesita de todos los apoyos posibles para enfrentarse al Papa de Roma. El rey Felipe acusa al sumo pontífice de ser un papa hereje, y al meter al Tercer Estado, a una parte del pueblo francés en estas reuniones políticas importantes, Felipe IV se gana de muchísimos apoyos, sumado a que su poder de monarca está creciendo, además de que no pretende subordinarse a Roma, hace que la élite papal romana empiece a preocuparse, el papa y los cardenales. Es ahora cuando nacen los estados generales. En los asuntos del Estado ya no está solo la corona, la nobleza y el clero, ahora también estará presente la burguesía.
gente que ha hecho su fortuna trabajando a base de ricos y fructíferos negocios. Serán considerados como los más bajos de los estados generales, pero serán tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones políticas importantes de Francia. En noviembre del año 1302, el Papa Bonifacio VIII redacta una bula papal conocida como Unam Sanctam. Es una bula que va dirigida al rey Felipe IV, y en ella declara que el papado es el mayor poder del mundo. Es un poder terrenal, pero también es un poder espiritual, y no debería ser desafiado por ningún rey vivo. De hecho, son los reyes los que le deben lealtad al papado, y el papa está por encima de cualquier monarca europeo. Felipe lee que el papa tiene todo el derecho a deponerlo si es que sigue comportándose y reinando de tal manera. Ansioso por demostrar su fuerza, su poder y su autoridad, Felipe IV envía hacia los estados pontificios a una pequeña fuerza francesa dirigida por su consejero, Guillermo de Nogaret, quien es un político muy influyente, un diplomático importante y alguien que tiene espías por todas partes. En Italia, sabiendo que el Papa tiene muchos enemigos, Guillermo de Nogaret reúne a una banda de mercenarios y los une a su fuerza francesa. Son enemigos de la familia del Papa, los Caetani, y uno de ellos es Sciarra Colonna. Es miembro de la familia Colonna, la cual tiene una muy amarga y dura disputa con los Caetani. Por ello están más que dispuestos a luchar contra el Papa. El plan de Guillermo de Nogaret es capturar al Papa y llevarlo hacia París para que se retracte de todo lo que ha dicho, y también para que jure ser leal al rey de Francia. Algo que ningún otro monarca francés se atrevió a hacer antes, pero el problema es que los Colonna quieren asesinar al Papa. En septiembre del año 1303, Guillermo de Nogaret llega con un pequeño ejército de 1600 mercenarios al pueblo de Anagni. Es el lugar de nacimiento de Bonifacio VIII y es en donde se encuentra refugiado. El Papa es humillado. Lo meten en prisión y Sciarra Colonna intenta asesinarlo, pero Guillermo de Nogaret lo frena debido a que tiene órdenes de llevarlo hacia Francia para entregárselo a su rey. Pocas semanas después, el día 11 de octubre, muere el Papa Bonifacio VIII a sus 68 años de edad y es reemplazado por Benedicto XI. El nuevo Papa no quiere enfrentarse al rey de Francia. Parece ser más conciliador que su antecesor. Sin embargo, se niega rotundamente a perdonar a los autores de la ofensa sufrida por su predecesor en Anagni. Por lo tanto, excomulga a Guillermo de Nogaret y a Sciarra Colonna. Aunque pocos meses más tarde, el 7 de julio de 1304, este papa también muere inesperadamente. Esta vez Felipe IV se va a meter en la elección para ver quién será elegido como el papa. Va a manipular absolutamente esta elección y elige a un arzobispo para que se convierta en papa y que éste sea leal no a Roma, sino a la corona de Francia. El rey de Francia vio que intentar someter a Bonifacio VIII no funcionó y ya no se va a molestar en intentar someter al poder papal. Ahora quiere ir mucho más allá y lo que quiere hacer es nombrar a su propio papa títere. Este papa va a ser nombrado como Clemente V. Una vez que el rey Felipe IV consigue interferir en uno de los mayores poderes de Europa, el papado, para que éste haga lo que él quiere, se hace con un poder aún mayor. Ya era un rey poderoso, el más poderoso de la casa de los Capeto, pero ahora lo es muchísimo más. Tanto que conseguirá trasladar la sede del papado a una ciudad francesa, Aviñón. Y es a partir de ahora que el papa deja de gobernar desde Roma. Ahora lo hará desde una ciudad del sur de Francia. Y también es a partir de ahora cuando en Europa todo el mundo cae y se dan cuenta del enorme poder que ha construido la corona francesa. No solo ha sometido a los feudos franceses, también ha sometido al poder del Papa y como si no fuera poco, ha trasladado la sede papal a Francia. El solo hecho de cambiar la sede papal de Roma a otra ciudad nos hace dar una idea de lo que estaba sucediendo en aquel momento y del poder tan grande que estaba desarrollando la corona francesa.
El Papauzze d'Avignon, o el Papado de Aviñón, llegaría a durar casi 70 años, y este nuevo papa que puso Felipe IV es un papa francés, Bertrand de Goetz, es Clemente V. El hecho de someter al papado y ponerlo en Francia no será la última lucha en contra de un poder católico que el rey de Francia tiene que llevar a cabo. De hecho, aún falta luchar contra otro poder, y es un poder muy grande. Es un poder religioso católico y militar. Es un poder que siempre ha sido más leal a Roma que a Francia, aún estando dentro de Francia. Y este poder cuenta con muchísimos caballeros, guerreros de élite, expertos en combate. Este poder es tal que funciona casi como un estado paralelo dentro de Francia, dentro de cada uno de sus condados y sus ducados. Se trata de la Orden de los Caballeros Templarios. El origen de esta orden se remonta a la época de las Cruzadas, los primeros años, y la leyenda afirma que aproximadamente en el año 119, 9 cruzados franceses crearon esta orden con el objetivo de proteger los tesoros cristianos que estaban en las cercanías del Templo de Salomón, y también proteger a los peregrinos cristianos que viajaban por estos peligrosos lugares. Y por el hecho de custodiar aquellos lugares que estaban cerca del Templo de Salomón, a esta orden se la conoce como la Orden del Temple. Con el pasar de los años, esta orden fue adquiriendo un poder enorme. Tuvo la legitimidad de toda la cristiandad para actuar en Tierra Santa. Eran los caballeros encargados de proteger aquellos lugares que fueron conquistados por los cruzados cristianos durante la primera cruzada. Y Tierra Santa no era un lugar fácil, de hecho todo lo contrario, siempre fue un lugar demasiado movido, un lugar muy peligroso, la encrucijada de las 3 religiones. Un lugar muy caliente y en donde muchos imperios lucharon por mantener el control del territorio. Con el pasar del tiempo, más y más voluntarios se fueron sumando a las filas de los caballeros templarios. Siempre se decía que un caballero templario valía por 3 de cualquier otro caballero. Eran guerreros educados para ser extremadamente disciplinados. Eran muy duros en combate y se cuenta que en cada batalla en la que ellos participaron siempre fueron los primeros en entablar batalla. Eran valientes, feroces, disciplinados, organizados y también fanáticamente cristianos, puesto a que no solamente eran educados para ser guerreros, también llevaban una vida de monje. Para la época de Felipe IV, la Orden del Temple es una orden extremadamente poderosa. Es un estado dentro de Francia, es un estado dentro de Alemania, es un estado dentro de Gran Bretaña, dentro de España, dentro de Austria y también dentro de Italia y de cualquier lugar en donde se encuentre, porque esta orden tiene sedes por todas partes en Europa. Pero es en Francia en donde la Orden del Temple está más presente y es más potente. En sus orígenes, la Orden de los Templarios fue bastante pobre, pero a esta altura es una de las órdenes militares más ricas del mundo. La Orden no solamente tiene un gran poder militar, un ejército duro y disciplinado, también cuenta con un enorme poder económico, y es a tal punto que los caballeros templarios se han convertido en los grandes banqueros de Europa. Son los prestamistas de monarcas, duques y condes. Y como los caballeros templarios cuentan con el poder económico, el poder militar y el poder de la fe, con el cual pueden tener más y más adeptos, se trata de un estado dentro de Francia, y esto choca con los intereses de la corona francesa, los intereses de Felipe IV. Hoy en día no se sabe qué fue lo que exactamente desató el conflicto entre Felipe IV y la Orden de los Caballeros Templarios. La historia se hace varias ideas, pero al parecer lo más probable es que haya sido un conjunto de varias cosas. De hecho, la corona no había entrado en conflicto con los templarios. La cosa era contra el Papa, pero no contra la Orden del Temple, aunque todo cambió después de un problema económico. En esta época en donde todo está cambiando, la forma de vida de la gente, los sistemas políticos y también el sistema económico, al cual ya se le está empezando a implementar las letras de cambio, mucha gente pide préstamos. Nobles, burgueses, comerciantes e incluso los reyes.
En algún momento dado entre el año 1306 y el 1307, el rey Felipe IV le solicita un préstamo a los templarios y estos se lo otorgan. La relación entre la corona y la Orden del Temple marcha bastante bien, es pacífica y amistosa, pero cuando llega el momento de cobrar el préstamo, los caballeros templarios cometen el atrevimiento de pedírselo a lo que es su deudor más peligroso, el rey de Francia. Y no solo eso, sino que cuando Felipe pide un plazo mayor, debido a que en este momento no puede pagarlo, los templarios se niegan. Craso error. Para muchos, esta fue la chispa que desató el verdadero conflicto entre el rey Felipe IV y los caballeros templarios. Y los templarios son una orden poderosa, temida y muy respetada. Pero el rey de Francia ya no es como los reyes de antes, de hace 2 o 3 siglos atrás. Hasta hace relativamente poco, los reyes de Europa no eran ni la sombra de lo que uno podría llegar a imaginarse hoy en día. Pero la monarquía de Francia está cambiando eso. Felipe IV está muy lejos de ser como los primeros capetos. Ahora está más cerca de ser un rey intocable y todopoderoso. Y sintiéndose como la máxima figura política de toda Francia, se siente insultado y menospreciado cuando los caballeros templarios le solicitan el pago del préstamo. El proyecto de la corona francesa de instaurar el absolutismo monárquico en Francia requiere de una enorme cantidad de dinero y para ello han estado solicitando préstamos a mucha gente, cristianos y judíos. Pero la corona no va a tolerar que los templarios franceses le soliciten el pago de la deuda y al parecer esto es lo que desata la guerra. Felipe IV declara a la Orden del Temple como una orden ilegal y hereje. Además, aprovechando de que se trata de una orden militar secreta, los acusa de todo tipo de cosas aberrantes que son imposibles de comprobar y que mucha gente podría tener sus dudas debido a que se trata de una orden secreta, a pesar de que este tipo de orden era bastante común en la época. El poder militar y económico de los templarios es envidiable para cualquier estado europeo, pero a esta altura la corona de Francia ha desarrollado un poder tal que ni siquiera la Orden del Temple puede compararse. Por lo tanto, el alcance y el poder de Felipe IV va mucho más allá del que podría tener el gran maestre de la Orden de los Templarios. Ya sea por ser un estado paralelo y poderoso o por cometer el atrevimiento de solicitarle el pago de la deuda a Felipe IV cuando éste no podía pagarlo, a la Orden del Temple ya no le queda mucho tiempo de vida en Francia. Se realiza una campaña a gran escala difamando a los caballeros templarios. Se los persigue y se captura a muchos de ellos. Algunos son ejecutados y otros son metidos en prisión para ser torturados. El gran maestre de la Orden Templaria, Jacques de Molay, se encuentra fuera de Francia, más concretamente en Chipre, y el rey Felipe, haciéndose pasar por un rey indulgente y uno que está dispuesto a perdonar todas las ofensas de los templarios, o las supuestas ofensas, intenta convencer a los templarios para traer de vuelta a Francia a su gran maestre y desde aquí iniciar una nueva cruzada en Tierra Santa para reconquistarla de las manos de los infieles musulmanes. El gran maestre Jacques de Molay regresa a París y es recibido con todos los honores con los cuales tiene que ser recibido un gran maestre templario, pero ni bien baja la guardia, acaba siendo arrestado e inmediatamente se da la orden para desatar una feroz persecución y capturar a todos los caballeros templarios que sean posible en toda Francia. ¿Quién va? Un aliado del Temple. Florac. El mensaje del Consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el Gran Maestre. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Maldita sea. No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda.
¡Nos traicionan! ¡Desenvainad y proteged! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. Se realiza uno de los actos más siniestros en toda la historia, una tortura a gran escala en contra de todos los caballeros templarios que han sido capturados. Y es aquí cuando los templarios confiesan un montón de cosas de los que sí habían sido acusados, puesto a que siendo torturados y con la idea de que así serían liberados de su sufrimiento, la confesión templaria, lo que tanto quería el rey Felipe, finalmente ha sido conseguida. Los hombres del rey le decían a los caballeros templarios que si ellos llegasen a confesar todos aquellos crímenes y herejía que supuestamente habían cometido, simplemente dejarían de ser torturados y podrían llegar a ser liberados. Pero al final todo era una farsa para conseguir las confesiones. Y entre los torturados confesados se encuentra el gran maestre, Jacques de Molay. El rey declara que todos los que han confesado sus supuestos crímenes tienen que morir quemados en la hoguera. Y este plan, que empezó con una mentira, con un engaño, que luego pasó a ser una brutal tortura a gran escala, ahora se convierte en una gigantesca ejecución. Se prenden decenas de hogueras y son presentadas casi como si fueran un espectáculo público ante todo el pueblo francés. En París, al gran maestre templario le toca morir quemado en la hoguera en marzo del año 1314. Se dice que cuando Jacques de Molay estaba siendo devorado por las llamas, para que sea escuchado por todo el mundo, lanza una maldición gritando en contra de los autores principales de este gran crimen, el rey Felipe y el papa Clemente V, el papa títere de Felipe. Papa Clemente, óyeme. Antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al Temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Consumida en las llamas del hambre y la ira. Así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Mientras moría, a la vista de mucha gente, el templario les dio un plazo de 1 año para que comparezcan ante el tribunal de Dios. Y Dios es el que sabe quién es el que realmente se está equivocando. Y el gran maestre maldice a la dinastía Capeta, la dinastía de Felipe, hasta la 13ª generación de su linaje. El absolutismo monárquico francés no va a caer, pero sí es cierto que a partir de ahora, y lentamente, la dinastía Capeta se ve claramente afectada y su legitimidad en el trono ya no será la misma. Es más, tal y como si se tratase de la maldición lanzada por el gran maestre templario, antes del plazo de 1 año mueren los 2 malditos. Clemente V al mes siguiente, en abril, y el rey Felipe muere en noviembre. Y esta muerte marcará el inicio de la decadencia de la dinastía Capeta en Francia.